amigos, esto es Hoy Nos Toca la Noche. Vamos a tener un repaso y un análisis de la política, también de la economía en un día como hoy que tuvimos datos económicos y por supuesto de todo lo que sucede en la Argentina con repercusión en los diferentes ámbitos. Y veníamos hablando durante todos estos días acerca de la política, las definiciones que se fueron dando, las definiciones de las fórmulas que potenciaron la polarización a nivel nacional en la Argentina electoral de este 2019. Pero hoy nos vamos a centrar en dos cuestiones que precisamente pasaron en esos dos polos políticos que presentan fórmulas de cara a octubre 2019. Por un lado, Miguel Ángel Pichetto, el flamante precandidato a vicepresidente por el gobierno, en el que hoy estuvo participando, como lo observamos en las imágenes, de la reunión de gabinete. Allí estuvo presente y nos preguntamos de esto varias cuestiones. Si es que realmente lo quieren llamar como parte del equipo, siendo que él se había denominado como el jefe de la oposición en el Senado hasta hace pocas horas, o bien también mostrarle los datos de cómo transcurre el Ejecutivo de la Nación para poder afrontar a lo que va a ser la batalla de la campaña. Porque en el otro polo, si bien esto va a seguir en el día de mañana con un almuerzo de bienvenida de aquellos peronistas pro con precisamente Miguel Ángel Pichetto. Van a estar ahí sentados en una parrilla, van a estar acompañados de Cristian Ritondo, uno de los peronistas que tiene el PRO como por lo menos más importantes en estos momentos. También va a estar Federico Salvay, Eduardo Amadeo, Gustavo Ferrari, Federico Salvay ya lo dije, y Diego Santilli, entre otros, más o menos para darle como la bienvenida a este equipo de peronistas que tiene el PRO, o bien Cambiemos, que ahora se llama por otro frente, Juntos por el Cambio. Pero también hay otro de los puntos que se dio para analizar en el día de hoy. La foto la dio la candidata a vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y el candidato a presidente Alberto Fernández. Estuvieron en reunión con diferentes sindicatos y tanto de la CTA como de la CGT. Allí hicieron como un pequeño acto, se sacaron una foto, tuvieron una reunión, armaron incluso esta necesidad de tener equipos de trabajo para un posible plan de gobierno en conjunto, y uno ve la foto, ¿no? Bueno, lo estamos viendo también al candidato por la provincia, por el mismo espacio, Axel Kicillof, Magario también presente, Alberto Cristina, Moyano ya lo nombramos. ¿Y Massa dónde está? ¿Qué pasó con Massa? Y uno ahí se pregunta, si es que no lo llevaron y no lo aunaron al equipo como hizo el gobierno nacional con Pichetto, o bien que se trató de que todavía falta la reunión entre Cristina Kirchner y Sergio Massa. Mientras estas dos cuestiones siguen andando y cada uno va en campaña, lo que no aparecen son las propuestas, ¿no? ¿Cuáles son las propuestas de cada uno de los espacios para resolver los temas de la Argentina? Uno de los temas más importantes de la Argentina es la pobreza que se vuelve cada vez más visible en todos los aspectos de la sociedad. Y una consecuencia directa de la pobreza es la inflación. Y hoy tuvimos datos de la inflación de mayo fue del 3,1, y si bien es menor a lo que veníamos teniendo en diferentes meses, sigue siendo muy alta, porque si uno ve la interanual es más del 57%, la mayor en los últimos 25 años. Bueno, hay mucho para desmembrar, Empezamos. El dato de la inflación, pero para esto necesitamos empezar a ver qué fue lo que aumentó, qué fue lo que no aumentó tanto, cuáles son las dificultades con las que cada uno tenemos con enfrentar a tantos meses acumulados de una inflación alta, y también cómo es el panorama a nivel mundial. Todos estos datos, por supuesto, los vamos a analizar con Laura García. Buenas noches. ¿Cómo estás, Diana? Bien, bueno, a ver, es un dato que, si bien al ser más chico, esos 4% que veníamos teniendo, no deja de ser alto. Mira, vos lo resumiste bien. Es un dato bueno
pero no tanto. Claro. Recordemos de dónde venimos. Venimos de marzo, 4,7, bueno, 3,1. Es el segundo mes consecutivo en el que hay una desaceleración. Bien. Ahora, sigue siendo altísimo. Si vos, por ejemplo, tomás lo que se llama la inflación interanual, o sea, te parás en mayo y haces 12 meses para atrás, te da arriba del 57%. Eso es, como bien vos decías, un máximo desde la salida de la convertibilidad. Es muchísimo. 57%, o sea, solo los argentinos estamos tan curados de espanto como para poder convivir con esos niveles de inflación. Yo recordaba, por ejemplo, a Sturzenegger. ¿Te acuerdas de Sturzenegger? Sí. Cuando el año pasado decía, argentinos, vamos a tener una meta de inflación y va a ser del 12%. Primero la revisaron y dijeron, bueno, el 15%. ¿Con cuánto terminamos el año pasado? 47,6%. Bueno, ¿qué va a pasar este año? En el inicio del gobierno decían a menos de un dígito. Por eso, mejor ni remontarnos tan atrás porque sí. ¿Qué va a pasar este año? Según el presupuesto, 23%. Eso es lo que está contemplado. Pero si vos te guías por lo que dicen los analistas, de hecho la semana pasada se difundió una encuesta que hace todos los meses el Banco Central entre analistas y consultores privados. Dicen 40%, o sea, casi 20 puntos más de lo que está presupuestado oficialmente. Claro. 40% punta a punta, enero a diciembre. La verdad es que es preocupante porque si vos te pones a pensar 3,1, claro, casi que nos alegramos con un 3,1, pero 3,1 para ponerlo en perspectiva y enmarcarlo, es la inflación que tiene Colombia en todo un año. No, por mes. No, en todo un año. Los 12 meses, 3,1. Sí, por ejemplo, de nuestros vecinos, los que más se arriman, pero que están lejísimos, Uruguay. Arriba del 7, apenas arriba del 7, 7,8 creo que es. 7,8. En todo el año, en todo el año. Mirá Brasil, mirá México. Estas son inflaciones anuales. Fíjate lo que nos hemos acostumbrado, las cosas, ¿no?, a las que los argentinos nos hemos naturalizado. Y a nivel mundial también hay mucha diferencia. Bueno, estas son las grandes potencias que de hecho hoy por hoy batallan con el fenómeno contrario, que es el fenómeno de la deflación. Claro. Los bancos centrales tienen un target, se llama, una meta de inflación que por lo general es del 2%. Y luchan para llegar al 2% porque no llegan. Claro. Fíjate, el caso emblemático es Japón. Que tantos años luchó con la deflación. Es decir, que los precios caen y no saben cómo sostenerlos. Pero ¿y nosotros cómo nos arreglamos para convivir con la...? ¿No? Nos tienen acostumbrados, sí, pero evidentemente los argentinos de alguna forma tenemos que sobrevivir. Sí, bueno, tenemos reflejos que hemos desarrollado a fuerza de tanta crisis y hoy charlando, ¿no?, con especialistas en consumo, precisamente les preguntaba, bueno, ¿qué estrategias defensivas usa el argentino ante esto? Me dice, bueno, primero lo que más o menos ya todos sabemos, cambiamos los patrones de consumo. Dejamos de ir al súper y vamos al chino de la vuelta o vamos al mayorista, migramos de las primeras marcas a las segundas o a las terceras si es necesario. Prescindimos, resignamos todo lo que implique ocio, placer, disfrute, queda relegado, pero además él me decía algo muy interesante que tiene que ver con preservar la condición social. Esto que es un poco esta clase media que todos nos sentimos y de la que estamos orgullosos, ¿no? Siempre fue un orgullo para el argentino. ¿Y cómo se hace entonces? Mira, él me mencionaba las cosas que no se sacrifican, que no se ponen en juego, aún en este contexto. La educación de los chicos. Igual estuvo bajando mucho, ha migrado bastante de la hay educación privada a la del Estado. Hay un punto en el que ya no se puede más. En la medida en que podés, lo preservás. La prepaga, me decía, tratás de pasar a un plan un poco más barato o a una prepaga más barata, pero no salirte del sistema. Sí, hoy con las noticias incluso dábamos de que las empresas estaban obligadas a también armar ciertos planes low cost con algunas decisiones para, bueno, adecuarse a esto porque vienen perdiendo muchísimos clientes también. Imagínate que si ya la gente empieza a recortar salud,
¿no? La situación en la que está. Me hablaba de conectividad, mirá qué interesante, que la gente trata de evitar dar de baja todo lo que son los aparatos, lo que hoy por hoy la tecnología que te mantiene conectado con el mundo. Claro, para tener datos en la calle, estar conectado con el teléfono. Exactamente. Hoy en día igual se volvió algo vital eso, ¿eh? Hoy no existís. Imagínate que estás buscando empleo, por ejemplo. Claro. Y un último dato para destacar que me parece interesante. El año pasado fue un año tan esquizofrénico, tan loco, porque le preguntaba, bueno, ¿cuánto bajó el consumo el año pasado? Yo pensé que me iba a decir una cifra escalofriante. Bueno, no, el consumo masivo cayó 1,6. Le digo, me suena a poco. ¿Por qué? Y me explicaba, claro, el arranque del 2018 fue un buen arranque. Parecía que la recuperación estaba en marcha. Lo que pasa es que en mayo comenzó la corrida cambiaria y ahí empezó, digamos, la debacle. Fue la segunda mitad del año la tremenda. Algo que refleja muy bien esta bisagra que se dio fue, por ejemplo, la venta de autos. Ajá. En la primera mitad del año creció 19%. En la segunda mitad cayó 40%. Bueno, vamos a ir viendo. También hay grandes esfuerzos por parte del gobierno de intentar reactivar la economía, que si bien los logros no se ven en la economía real, sí tratan varios de los economistas en explicar que esto también tiene todo un armado, primero desde la macroeconomía para que después baje a cada uno de nosotros. Por lo pronto tenemos convivir con esta inflación que ajusta más que nada a los asalariados, a los que vivimos de un sueldo y tenemos que ir viendo cómo repartimos para cada gasto durante el mes para llegar al menos a la famosa frase, no llego a fin de mes, bueno, intentar llegar. Que perdimos un 16% de poder adquisitivo el año pasado, que se espera que algo se recomponga este año, pero no demasiado. Decí que tenemos el ahora 12 ahora, Diana. Claro, capaz que estuvo para reactivando, ¿no? algún gustito, algo. Sí, igual hay que tener cuidado porque... ¿Por los intereses? Sí, porque hay mucha gente que ya está endeudada y esto es una tentación grande y las tasas para diferir el pago del saldo de la tarjeta hoy están en 130, 160%. Entonces, antes de endeudarte tenés que pensar bien si vas a poder cada mes afrontar la totalidad del pago de cada cuota. Si no, ojo que caes en esa trampa. Bueno, todo este análisis que veníamos haciendo con Laura recién, ¿no? De un 3,1 de la inflación del mes de mayo, que es menor, que en algún punto, bueno, da respiro, pero que no deja de ser preocupante porque es muy alta. También lo reflejó en las palabras del presidente del Banco Central, Guido Salderis. 3,1, por supuesto, es un número alto de inflación y todavía queda mucho por hacer. Estamos lejos de estar en niveles de inflación que nos dejen conformes. Pero creo que ya estamos viendo los efectos de la política monetaria que estamos implementando en la inflación. Vamos a ir viendo niveles de inflación que van a seguir cayendo. Por eso decía antes que en junio va a ser más baja que en mayo. Y vamos a seguir analizando el tema de la economía en un contexto de un año electoral. Para eso primero voy a saludar a Nicolás Luca, que también nos acompaña aquí. Y vamos a analizar y a profundizar el tema precisamente con Agustín Echevarne, que es economista y director de Libertad y Progreso. Gracias por estar aquí. Un placer, gracias por la invitación. Bueno, veníamos hablando de desmenuzar un poco qué es lo que sucede con la economía, de nosotros los que estamos con un sueldo, ver cómo llegar a fin de mes, cuáles son las cosas que tenemos que recortar y pensar si hay recetas para la inflación que estamos teniendo en la Argentina. Por supuesto de recetas. Si uno mira el mundo, de 200 y pico de países hay solamente 5 que tienen alta inflación. Es decir, todo el mundo sabe cómo se elimina la inflación. Por ejemplo, los países europeos, que había muchos que tenían alta inflación, pues alta inflación significa que es una moneda débil. Vos devaluás tu moneda y por lo tanto van subiendo los precios rápidamente. Entonces tenías una sola moneda fuerte que era el marco alemán y tenías un montón de monedas débiles. ¿Qué hicieron? Hicieron sobre la moneda del marco alemán, la cambiaron por el euro, la transformaron en el euro, sobre el Bundesbank, que era el banco más duro, el banco central más duro de Europa, hicieron el Banco Central Europeo. Y entonces reemplazaron a todas las monedas débiles. No existen más las pesetas, no existen más las dracmas griegas, ni el franco francés, ni las liras italianas. Y todas esas monedas débiles se reemplazan por una moneda fuerte. Y se acaba la inflación. Argentina lo hizo. Cuando Argentina reemplazó el peso devaluado
el peso, que es una moneda falsa, o sea, moneda que falsifican los políticos permanentemente, la reemplazaron por el dólar. ¿Y qué pasó? La inflación, hicimos la convertibilidad, el 1 a 1, y básicamente, pum, Pero se entonces, cayó. con esa teoría, una de las recetas posibles después del 10 de diciembre va a ser que sea un dólar fijo. Dólar fijo no, el tema es cambiar la moneda. Porque la moneda actual hay que hacer una reforma monetaria. La reforma monetaria, sí, una posibilidad es la de Ecuador, que es la dolarización completa, que lo que tiene de bueno es que es la más definitiva. Es decir, casi imposible volver atrás. Porque cuando vos le pagás a los jubilados con dólares, le pagás a los asalariados con dólares, ¿qué político se va a animar a sacárselos? Cuando vos le pagás con pesos, entonces después se los devaluás. Cuando tenías la convertida, que era el 1 a 1, terminaron castigándolos a los asalariados, haciendo una brutal devaluación, ¿se acuerdan? De 1 a 3. Que eso significó un salto de la pobreza del 22% al 54%. Devaluar es mandar a la gente abajo de la línea de pobreza, no es otra cosa. Porque el aumento de precios no es generalizado, como la gente dice. El aumento de precios va primero por un lado, dicen los manuales de texto, como que es el aumento general de precios. Si fuera así, los salarios subirían lo mismo. No es así. Algunos suben más alto, ustedes mostraban el año pasado, 48% prácticamente que subieron los precios, esos son los minoristas, pero los mayoristas subieron 73%. El tipo de cambio subió más de 100%. Y los salarios, mucho menos. Entonces, la inflación es una forma de confiscar el salario de los obreros. Eso es lo que hay que comprender. Es una decisión política de confiscar los salarios. Eso es la inflación. Y lo sabían cuando hicieron el Banco Central. En los debates en el Congreso, en la creación del Banco Central, los socialistas decían, no creen un Banco Central porque le van a robar el salario al obrero. ¿Qué hicieron? Crearon un Banco Central y le sacaron 13 ceros a la moneda. Cada cero implica que le sacaron 90% del poder adquisitivo a la moneda. De forma tal que hay receta, puede ser la dolarización, puede ser la convertibilidad. Hemos propuesto con Nicolás Kachanowski hacer el dólar argentino con respaldo del dólar australiano y el dólar canadiense, una convertibilidad. Pero ¿No es lo mismo? No es lo mismo porque el dólar canadiense y el dólar australiano son países que producen commodities. Entonces, cuando sube la tasa de interés de Estados Unidos, los precios de los commodities se caen, los países que producen commodities sufren y estas monedas se deprecian y amortiguan el golpe. Es un poquito más sofisticado, más difícil de comprender y por lo tanto creo que es más fácil decir, bueno, dolarizamos, por ejemplo. Entonces todo el mundo comprende lo que es un dólar. De hecho, los argentinos ya eligieron el dólar. La gran mayoría de los argentinos ahorran en dólares. El problema son los que no pueden ahorrar en dólares. A mí lo que más me hace sufrir es cuando yo pienso en la persona que está en el campo recogiendo una cosecha de uvas en Mendoza, o está serruchando troncos en el norte, te pagan la quincena y esas personas no pueden defenderse de la inflación. Nosotros mal que mal podemos ir y comprar dólares y podemos ahorrar. Si vos no podés ahorrar porque no tenés moneda, ¿qué te dicen los gobiernos? Consuman. Pero si vos consumís, no salís nunca de la pobreza. Para salir de la pobreza tenés que ahorrar. Del lugar más pobre que estés, tenés que ahorrar. Entonces, ¿qué ocurre? Si vos lo que estás haciendo es repartiendo en un carrito mandarinas, tenés un carrito más grande y ponés mandarinas y manzanas. Necesitas más capital de trabajo. El capital de trabajo es el ahorro. Con eso, entonces, puedes empezar con tu propia hora de trabajo, ganas el doble. ¿Entienden? Entonces, si vos sos zapatero, compras una máquina. Haces mejores zapatos, más rápido. Por lo tanto, podés empezar a ganar más ingresos. La fórmula para salir de la pobreza es la que nos decían nuestros abuelos. Es el ahorro, no es otra cosa. Pero si no tenés moneda, no puedes ahorrar. De forma... Ahora, disculpa, es Sí, polémico lo que planteás. Voy a preguntarte primero, ¿por qué no podemos, en vez de adoptar otra moneda, crear confianza en la moneda que ya tenemos? Y segundo, si adoptáramos esta opción que vos proponés con respaldo y seguimos haciendo las cosas mal, por ejemplo, gastando más de lo que recaudamos, etcétera, etcétera, ¿no vamos a volver a la misma? A ver, claramente si haces las cosas mal vas a tener problemas. Ahora, si tenés una moneda sana, entonces no van a pagar el pato los más pobres. Fíjate qué ocurre. Si nosotros, la primera pregunta, ¿podemos reconstruir la confianza en nuestra moneda? La verdad, sí, es muy difícil, muy costoso. Nos va a costar recesión. En cambio, si vos rehacés la reforma monetaria, inmediatamente se desploma la inflación, se desploman las tasas de interés, reaparece el crédito, se expande la moneda, se monetiza la economía y eso es muy expansivo. Entonces, la fórmula para eliminar la inflación sin recesión es la reforma monetaria.
Si lo haces de la otra manera, puedes hacerlo, pero puedes tener 5 años muy difíciles. Entonces uno tiene opciones, tiene que elegir. Ahora, supongamos que tenemos el dólar y los políticos siguen gastando y tienen déficit fiscal. ¿Qué va a pasar? Vas a ir al default. O sea, la moneda sana no te evita el default. Cuando estábamos en la época del 2001, que las provincias gastaron muchísimo, porque el default vino fundamentalmente culpa de las provincias, en ese momento vos tenés la opción, bueno, corrigen las provincias o bien devalúo, y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Los salarios se hacen pelota, las jubilaciones se hacen pelota, entonces, obviamente, las empresas empiezan a ganar más plata, el gasto público sobre el PBI se cae, como ahora, porque hiciste una brutal devaluación. Entonces, el costo del Estado en dólares se reduce. Pero ¿quién pagó el costo? El costo lo pagaron los más pobres. ¿Y quién se benefició? Porque acuérdate que además hicieron la especificación asimétrica. A los que tenían ahorros en dólares le pagaron 1,4 en vez de 3 pesos por dólar. Y ganaron los deudores. ¿Y quiénes eran los deudores? Las grandes empresas, los grandes diarios, ¿no? Perdón, entonces, lo que quiero decir sí. es sacarle el dinero a los pobres para dárselo a las empresas. Acoto algo como último argumento para ponerme en la otra esquina del ring. Y el tema de la soberanía, porque después de todo la moneda ¿no es un símbolo de nuestra soberanía? Será un símbolo. A mí la soberanía es otra cosa. Yo creo en la soberanía del individuo, de cada persona. O sea, ¿cuál es la soberanía del trabajador cuando le robás a través de confiscarle, a través de... ¿Por qué es la inflación? No es nada más que emitir, pero cuando vos emitís, alguien se queda con ese dinero y después lo distribuye. Entonces, el primero que se queda con ese dinero son los políticos. Entonces, los políticos tienen un poder enorme, porque se quedan con la plata de la gente al distribuirlo ellos, y por eso están siempre arriba de la cúspide. El problema está en los pobres. Yo quiero la soberanía del trabajador. La soberanía del trabajador es que le paguen con metálico. Todas las discusiones de los sindicatos en el siglo XIX era que los empresarios les pagaban con bonos, y ellos decían, no, yo quiero que me paguen con moneda metálica, porque entonces no me puedes robar. También, por lo que está planteando, es polémico. 500 preguntas para hacerte en base a lo que planteas. La primera, o sea, no es una pregunta, sino una duda que tengo. O sea, Estados Unidos ha tenido una inflación promedio de 2% anual durante 15 años. ¿Cómo nos afectaría a nosotros estando dolarizados? O sea, estamos atados de golpe. No lo planteo de la soberanía. O sea, mañana hay una crisis en Estados Unidos, como una de las tantas que han tenido. ¿Y nosotros de qué nos disfrazamos? Pero te lo sumo a otro tema, a ver si... porque como no soy economista me cuesta comprenderlo. ¿De dónde sacan los dólares genuinamente en un país que depende los ingresos de dólares genuinos de tener un buen clima para la cosecha? A ver, vamos a la primera. Cuando vos tenés en una economía, o si vamos a ver, tenés un tema del dólar, cuando vos, para reemplazar el dólar hay dos maneras. Una es con un tratado monetario con los Estados Unidos. De forma tal que si vos hacés ese tratado monetario, hacés como hiciste con China, un swap de pesos por dólares. Pero en ese tratado, obviamente, te comprometes a no emitir más allá de lo que emita Estados Unidos. ¿Sí? Es decir, si en Estados Unidos emite un 2%, para tener una inflación del 2%, vos puedes emitir lo mismo, pero no más. De forma tal que eso te asegura que vas a tener la misma estabilidad que los Estados Unidos. Por supuesto que los Estados Unidos no es una moneda perfecta, el dólar. Y de hecho, a mí me parece que hacen algunas cosas que si tendría que criticarlas, podría estar criticándolas. Pero la inflación de ellos es el 2%, la nuestra es el 53% anual promedio desde 1935. Sí, pero dependemos Entonces, de otro país y de la economía que pueda llegar a tener. Dependemos, en no. lugar de depender de los políticos nuestros que nos confiscan la moneda, un tercio de la moneda todos los años desde 1935, pues un 53% de inflación. Vamos a depender del Vas tesoro. a depender de los políticos de Estados Unidos que lo hacen mejor. Pero entonces terminamos siendo una provincia estadounidense. No sos una provincia, simplemente tienes una moneda más sana. Pero además, inmediatamente después, pones la libertad de monedas. Y ahí vamos al segundo punto. Si tenés algún tema que se complica en Estados Unidos, simplemente la gente puede optar otras monedas. Y vos vas a permitir trabajar en cualquier moneda. Puedes tener euros, puedes tener la moneda que quieras. Puedes tener el oro, puedes tener las bitcoins, las criptomonedas. Hay países que las tienen que sistemas, quieran. ¿sí? Bueno, por ejemplo, en el caso de Perú tenés un sistema bimonetario. Argentina, de hecho, hoy ya permite tener vos tenés cuentas en dólares, o sea, ya tenemos dos monedas. Podrías tener más monedas y permitir ir cambiándolas. Si vos vieras que ocurre algo en Estados Unidos, podrías ir pasándote a otras, podrías tener yuanes, lo que quieras. Los argentinos libremente hoy han elegido el dólar. Cuando uno habla del dólar es porque ya está monetizada la economía. Ya tenés un montón de dólares bajo el colchón. Cuando decís, ¿dónde van a venir los dólares? Si no tenés el tratado monetario con Estados Unidos, igual hay muchísimos dólares en la economía argentina, solo que están debajo del colchón. Los hay también porque en algún punto el sistema político tampoco quiso cambiarlo. Cuando en algún punto el gobierno anterior
pedía que todos ahorren en pesos para fortalecer incluso la moneda, nadie lo hacía porque no había confianza en el sector político. Cuando un gobierno te es pide, una rueda. Lo que pasa es que no pasa por la gente, pasa por los políticos. Cuando un político te dice confía en el peso y va del otro lado y te emite, te está engañando. Sí, sí. Entonces, vos confías en el peso cuando te das cuenta que no te están engañando. Pero disculpa, porque la gente no es tonta. La vienen engañando desde 1935. Tenemos que reconocer que eso sí se daba en la gestión anterior, donde había financiamiento monetario. Sí. O sea que el Banco Central usaba la maquinita, emitía y con eso desvalorizaba nuestra moneda. Pero desde que empezó la gestión de Sturzenegger hubo un esfuerzo, y si no, corregime, por empezar a ofrecer rendimientos positivos en términos reales por las colocaciones en pesos. ¿Esto qué quiere decir? Que si pones tu plata en un plazo fijo en pesos, le vas a ganar a la inflación. Como para estimular esa confianza. Lo que pasa es que lo que hizo este gobierno fue, los primeros años mantuvo el déficit fiscal muy fuerte, mantuvo el financiamiento, mantuvo la maquinita y lo que emitía por un lado lo trataba de absorber por el otro con emisión de las LEBACs, que después las transformaron en las LELIQs. Pero esa pelota de deuda del Banco Central te genera desconfianza. O sea, por un lado te dicen no emito, pero por otro lado te están emitiendo deuda. Con lo cual va creciendo mucho esa pelota y se generó Vos decís una que desconfianza estos descomunal. rendimientos atractivos en pesos es a costa de la bola del LELIQ que reemplaza a la bola del LEBAC. Las tasas altas son un reflejo al revés, es el reflejo de la desconfianza. Un país con confianza tiene tasas muy bajas. Las tasas altas significan la desconfianza. Justamente porque tenías una enorme cantidad de pesos en el mercado, después, para colmo, compraron dólares, y entonces generaron mayor cantidad de pesos en el mercado y las volvían a reabsorber con mayor cantidad de deuda del Banco Central. Esto que eran las LEBACs, ahora se transformaron en las LELIQs. Hoy ya tenemos de nuevo 25.000 millones de dólares en LELIQs, o 24.000 millones. Más de 1 billón de pesos. Que están creciendo una tasa anual de cerca del 100% anual. Cuando vos capitalizás la tasa que es un poquito Recordémosle por las debajo dudas a de la gente por si se pierde. La LELIQ reemplazó a la LEBAC, pero es un título, un bono de una letra de mucho más corto plazo, 7 días. 7 días. Y es la que establece la tasa de política monetaria, o sea, la tasa de referencia que utiliza el sistema financiero. Y en la que solo pueden invertir los bancos. Es una tasa muy alta. Con lo cual eso te genera que a futuro hay otra bomba que empieza a crecer fuerte y que también genera desconfianza. Lo que hace el central es darle esos bonos a los bancos con rendimientos súper jugosos, suculentos, para que a su vez los bancos se den vuelta y le paguen a los ahorristas también rendimientos atractivos, ¿no? Correcto, con lo cual puedes tener, bueno, lo que pasa es que se genera... Yo para tratar de simplificarlo, es así, ¿no? Pero se genera una brecha. Cuando antes invertían directamente en LEBACs, es como si el ahorrista podría invertir directamente en esas tasas muy altas. Ahora invierte a través del banco. Agustín, aprovecho el tema del dólar. Vos recién marcabas que el argentino se vuelca al dólar o que tenemos la economía dolarizada. Yo creo que por ahí la preocupación pasa más porque tenemos costos en dólares y no tanto por la posibilidad de comprar dólares de mucha parte de la sociedad. Y creo que esa parte se vio reflejada en los últimos días en lo que llaman comúnmente la reacción de los mercados. Y hubo una reacción muy positiva de los mercados en la última semana, puntualmente en los últimos 3 días, frente a un anuncio político. ¿Vos qué opinión tenés de este anuncio político de la fórmula Macri-Pichetto y la repercusión en los mercados? ¿Si fue una repercusión sincera, real, eufórica o fueron coincidencias? No, fue una reacción claramente que fue provocada por las decisiones políticas. O sea, las dos. Primero fue la decisión de Cristina de bajarse y ponerse como segunda en la fórmula. Creo que a los dos les pasó lo mismo. Cristina hizo, ¿se acuerdan?, el acto en la Feria del Libro, presentó su libro. Se me ocurre a mí que después miraron los focus groups y dijeron no llegamos de esta manera porque el impacto fue un acrecentamiento de la grieta y un techo. Y con el cambio de la fórmula, poniendo a Fernández, suavizaba la fórmula de alguna manera. Y de eso, de hecho, se ve un poco en las encuestas, ¿no? Del otro lado, pasó lo mismo con Macri. Venía cayendo en las encuestas y se dieron cuenta que no llegaban o corrían un serio riesgo de perder las elecciones. Y con la incorporación de Pichetto se generan dos temas. Uno, la posibilidad de recuperar algunos puntos, cosa que ocurrió. En las encuestas ya están reflejando una recuperación de algunos puntos en la fórmula ahora que es de Macri-Pichetto, y por otro lado le da cierta confianza en que va a haber mayor gobernabilidad, mayor capacidad de hacer reformas. Las definiciones económicas que ha dado Pichetto, ¿vos le creés cuando dijo que el capitalismo ya no se discute en el mundo? O sea, ¿creés que él cree en eso? Y lo que dijo en el coloquio de IDEA, por ejemplo, de fortalecer el sector petrolero. Pichetto hace un montón de tiempo que viene diciendo eso.
que es contradictorio con la cantidad de leyes que aprobó cuando él estaba manejando el Senado en la época de Cristina Kirchner, que hicieron todo lo contrario, hicieron una cantidad de violaciones a la propiedad privada fenomenales. O sea, confiscaron las AFJPs, después se expropiaron YPF. O sea, la cantidad de cosas que hicieron fue descomunal, en contra de la propiedad privada y cosas que no se hacen en el mundo. Con lo cual hay una contradicción muy fuerte, pero hay una sensación en una cantidad de gente de decir, bueno, dado que la economía está muy mal, dado que ya no hay más plata, dado que el Fondo Monetario es verdad que te prestó 57.000 millones, pero te van a quedar nada más que 7.000. Sabiendo que vas a tener que hacer algo muy duro por delante, es bueno tener algunas personas que han empezado a cambiar y reflexionar y decir, vamos a hacer cosas de manera más Agustín, sensata. cortito que nos tenemos que ir al corte. Volviendo, ¿no?, al tema de la inflación, ¿usted también coincide en que esto puede ir mermando, de que podemos llegar a tener un respiro en los próximos meses, de que la inflación va a seguir bajando? Puede ser en los próximos meses porque te venís algunos factores positivos. Por ejemplo, ahora tenés un aumento de la demanda del peso, por el aguinaldo. Tenés otro factor positivo que en este trimestre es el trimestre donde está la cosecha gruesa. Tenemos una cosecha de maíz extraordinaria, cerca de 50 millones de toneladas, con precios muy buenos por el clima en Estados Unidos, con lo cual está subiendo el precio fuertemente. La de soja también va a ser muy buena y todo se concentra ahora. Con lo cual es probable para los próximos meses sí, pero esto no es la solución definitiva, para nada. O sea, puede ser algo bueno desde el punto de vista del gobierno en vistas a las PASO. En un año electoral. En un año electoral. Pero claramente Argentina necesita una serie de reformas muy profundas para salir de la crisis. Argentina es uno de los pocos países estancados del planeta. ¿Vas a presentar un libro? Voy a presentar un libro. Bueno, contanos un poquito cómo se llama, cuándo es la presentación. Es el 2 de julio en el Paseo de la Plaza a las 18:30 y se llama La clave es la libertad, donde juntamente analizo, bueno, 1.000.000 de años, o sea, me tomo un poco de tiempo para poner el contexto. Entonces muestro el primer 1.000.000 de años se evolucionaba muy lenta la evolución tecnológica. Por ejemplo, usamos el mismo hacha de mano durante 1.000.000 de años. Se encontraba en las excavaciones la misma piedra con la misma forma y a nadie se le ocurrió ponerle un mango durante 1.000.000 de años. Después viene la época en que se descubrió el fuego, comimos mejor, se mejoró el cerebro del ser humano y entonces pudimos empezar a mejorar. Toda la revolución hiciste. Empiezan ahí la evolución de la cultura, empiezan ahí la evolución de la tecnología. Y la aceleración tecnológica. Y después viene la aceleración. Los primeros 100.000 años es muy, muy lento, pero empiezan a haber inventos muy importantes. La agricultura, la alfarería. ¿Y hay un pronóstico de qué es lo que viene? Sí. Y luego vienen estos últimos 200 años, que es la era de la aceleración, donde se provoca el 90% de las mejoras de la humanidad. Todas juntas, en 200 años. De 1.000.000, solamente en 200 se provoca todo el aumento. Y la cuarta fase, que es la que está empezando ahora, es todavía más impresionante, que es la época donde los robots y los algoritmos empiezan a ser tan sofisticados que empiezan a alcanzar a los seres humanos. ¿Sí? Bueno, pero es lo que nos obliga a ir a hacer las reformas rápido, porque se viene eso en muy poco tiempo. Parece uno de Ray Bradbury. Mucho éxito con el libro y gracias por estar aquí esta noche. Muchas gracias a ustedes, un placer. Nosotros vamos a ir un corte, enseguida regresamos. Seguimos con más en nuestra cara noche para hablar de la parte judicial política. La mañana ante el Consejo de la Magistratura, el presidente de la Corte Suprema, Carlos Rosenkrantz, formó parte de un simposio entre los que hablaron el ministro de Justicia de la Nación, Germán Garabano. Él cerró las exposiciones con un mensaje cruzando por primera vez a todo lo que se había dicho en las semanas previas. Primero fue Mempo Giardinelli, antes de que se anunciara la fórmula presidencial, pidiendo una nueva constitución y afirmando que, entre otras cosas, el Poder Judicial debía ser rediscutido si es un poder necesario para el Estado. Después fue Eugenio Zaffaroni ante el Vaticano, invitado por el Vaticano, cuando fue a exponer delante de todos los medios del mundo que está mal considerar que los jueces no pueden tener ideologías políticas. Finalmente, Zaffaroni esta misma semana, en una entrevista que dio a una radio, a Futurock, puntualmente, dijo que habría que sacar una ley para revisar las causas por corrupción, puntualmente las que están vigentes. Carlos Rosenkrantz finalmente habló hoy y dijo que ninguna de esas cosas pueden llevarse a cabo
que hay que tener respeto por el Poder Judicial, que los jueces, está bien que tengan ideología, o sea, no se meten con esas cosas, pero los jueces nos motiva el derecho, la ley y el respeto por el derecho y por la ley, y no las cuestiones ideológicas. Cruzó, sin dar nombres, a Mempo Giardinelli, a Alberto Fernández, que había dicho que muchos jueces tenían que rendir explicaciones en un futuro mandato, y puntualmente a Eugenio Zaffaroni. Ahora, ¿qué hizo con todo esto Rosenkrantz mientras iba exponiendo? Marcar la cancha y volver a recordar, en sus propias palabras, que el Poder Judicial es necesario para una república, que en las democracias y repúblicas modernas el Poder Judicial es un sector independiente, que no está sometido a la voluntad popular, y puntualmente decir y remarcar que los jueces no tienen que rendir cuentas al pueblo, sino que los tienen que estar movidos por el derecho. Por otro lado, nos encontramos también con el vacío que siente Carlos Rosenkrantz dentro del Poder Judicial, dentro de la Corte Suprema que él mismo preside, y que hoy quedó nuevamente demostrado por un detalle que pueden ir a corroborarlo en este mismo momento. Si ustedes entran al Centro de Información Judicial, a la página, al SIG, van a encontrar que las palabras del presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación todavía no fueron cargadas. El presidente de la Corte habló, el organismo de comunicación de la Corte no lo actualizó, y la SIG, un detalle que no es menor, fue creada por el antiguo presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti, y es parte, una muestra más del vacío que está sintiendo Rosenkrantz, aunque hoy ya por primera vez salió él y dijo, bueno, acá estoy yo soy el presidente de la Corte, yo opino esto, aunque el SIG no lo levante ni lo cubra. Es una muestra de fortaleza del propio Rosenkrantz, es una muestra de diferenciarse y separarse del resto de sus compañeros, y también es una forma de plantar bandera frente a lo que pueda pasar de acá a octubre o noviembre en caso de que haya balotaje. Enseguida volvemos con más Hoy nos toca la noche. Que aquí en Hoy nos toca la noche, y estamos pensando también en cómo hacen los grandes deportistas para alimentarse, si hay determinadas cosas que no consumen, ¿no? Santiago, buenas noches. Buenas noches, Diana. Mirá, nos sirve como anclaje Juanfer Quintero, el colombiano, actual jugador de River, está volviendo una rotura de ligamentos cruzados de la rodilla izquierda, y lo que te decía, nos sirve para analizar esto. Él declaró que en esta recuperación está siguiendo una dieta vegana. Bueno, es libre de elegirlo. Por supuesto, es libre de elegirlo, pero a pesar de que se siente bien, a pesar de que está cada vez más saludable, más liviano, más enérgico, pero lo pensó varias veces en comunicarlo. Ahí vemos la tapa del diario Le. Ahora, lleva una tapa, ¿no? El ser vegano. Lleva, extrañamente para mí, lleva una tapa. No lo sé si es con intención de promocionar esta forma de alimentarse o de ubicarlo en un lugar, ni bueno ni malo, simplemente ubicarlo, señalarlo, subrayarlo, no entiendo bien por qué, pero puede ser que el veganismo sea lo que se viene en lo que es la alimentación de alto rendimiento. De hecho, hay muchísimos deportistas de élite que lo siguen, que hace ya tiempo que adoptaron esta forma de alimentación. Uno de ellos es Novak Djokovic, que en el 2011 se convirtió al veganismo. Tiene una excepción. No sabía. Sí, él come pescado porque, bueno, las propiedades que tiene a él le aporta muchísimo. Viste que cada cuerpo es muy particular. No sería un veganismo completo, porque justamente el vegano saca de su dieta absolutamente lo que es carnes. Y de ese año en adelante ya tomó el puesto número 1 y no lo largó más. Después tenés a las Williams, ¿no? A Venus y a Serena, que bueno, que hace ¿Las dos son veganas? Las dos son veganas y ya, bueno, se sabe que hace años que son animadoras del circuito de tenis femenino. Después tenés a Lewis Hamilton, 5 veces campeón de la Fórmula 1, también vegano. Y después tenés a varios atletas más. Lo que te decía antes, en el caso de Juanfer Quintero, dudó mucho en decirlo porque en un ambiente tan complejo como el fútbol, donde cuesta tanto erradicar hábitos, tuvo mucho miedo a que se lo mire un poco de costado. De hecho, colegas de él, como Sebastián Pérez, como Emanuel Mas, también han estado un poco en la mira a la hora de
esto que del veganismo, ¿no? ¿Por Porque Pero ¿vos decís que son señalados por elegir un tipo de alimentación especial? y son Es el señalados. asado de camaradería. Todo lo nuevo genera una incertidumbre, ese desconocimiento a veces por el hecho de no saber se lo margina, se lo aleja, se lo señala. Sí, no, y las dudas que puede generar respecto de la performance, del desempeño. Por supuesto. Cambia la alimentación y se va a venir abajo. O especulaciones. No, bueno, pero también lo social, como dice acá por eso Nicolás, no hay mucho Ir asado en las todos a comer un concentraciones. asado. También Muchos te quedás asados. afuera de... Es un ambiente donde esto del veganismo es muy nuevo. Hay que ver también si el médico y el nutricionista también se adapta al pedido del jugador. Hay planteles, hay equipos, hay estructuras que los miran de un poco de reojo, hay otros que no. En el caso de Juanfer Quintero, el médico y el nutricionista de River lo avalan. Piensen que... Está un poco gordito también, ¿no? O sea, bueno, pero hoy está feliz justamente porque dice que está mucho más en línea, que está mucho más ligero, que su silueta ha cambiado. Las concentraciones, preparar platos distintos según el jugador que dieta tenga, todo eso también va a ir cambiando, porque si hay que ayornarse a una alimentación nueva y el camino es un poco ese, entonces tanto el médico como el nutricionista se tendrán que poner de acuerdo con los que están en la cocina como para que a cada jugador les caiga el plato que le pertenece o que quieren o la forma de alimentarse que ellos deseen. En el caso de Messi, ha atravesado alrededor de 9 lesiones musculares en 3, 4 años y sin embargo cuando ha ido a ver al nutricionista italiano tan famoso le cambió el hábito de alimentación, ha dejado las harinas, el azúcar, carnes muy moderadas y sin embargo hoy Messi sigue estando en la elite y sin lesiones. Entonces creo que la alimentación y el veganismo me parece que es un paso más adelante y hay que ver si el fútbol logra ponerse a la altura y no mirarlo de costado a todos estos futbolistas que ya han dado el avance, ¿no? Vos, por ejemplo, cuando eras un deportista de elite, ¿no? Esforzándote y entrenando todos los días, ¿la alimentación era algo fundamental? ¿Había como determinada alimentación para algunos, para otros no y demás? En mi época era entrada, primer plato y postre para todos. El que tenía alguna predisposición a engordar o distinto metabolismo había una mesa aparte. Horrible. Esa famosa mesa yo me imagino al parrillero de River el viernes en el asado de la concentración o te sacaban el postre. Chicos, hoy vuelve Juanfer Quintero y el parrillero así. Sí, esa mesa es muy incómoda, pero bueno, acá tenés la papa a las brasas. Chistes con que si a alguno fuerza no le de gustaba estigmatización bajaba de peso. Es horrible, pero bueno, esa mesita apartada justamente No, era bueno. tratar de cuidar un poco la silueta y la performance de ese futbolista. Pero en definitiva había un menú único. Con esto del veganismo y con esto de las nuevas alimentaciones seguramente va a haber que modificar distintos platos para cuál persona quiera alimentarse de una manera y cuál persona quiera alimentarse de otra. Así de que todo va cambiando, ¿Acá hay todo se va algún ayornando. vegano? No. Bien. ¿No tenemos No, vegano? no, no. ¿Vegetariano tampoco? ¿No tenemos nada? No, nosotros todos ¿Por acá comemos tampoco? carne. Nada. No, pero la verdad que es interesante la filosofía que adoptan, ¿no? Las distintas personas que quieren ser o veganos o vegetarianos y demás. Cada uno con la filosofía que quiere. Y si rinden el deporte, Por supuesto. mucho mejor. Señores, buenas noches. Hasta aquí llegamos. Hasta mañana.